La Mansión fue una cosa de 8 semanas intensísimas, ¿no? Donde estábamos encerrados tratando de sacar adelante esa película con un presupuesto básico y donde todos nos pusimos la camiseta para que la película saliera adelante y donde para mí, que venía y vengo y seguiré estando en el mundo del teatro, era tratar de ganarle una fraterna batalla a Mayolo y al mismo Ospina, que no creían que la gente de teatro, o no les gustaba que la gente de teatro participaba, porque existía esa polémica que todavía existe ahora de si los actores deben ser naturales o artificiales, y resulta que los artificiales pues eran necesarísimos porque esta era una película de personajes, ¿no? Y para mi grata sorpresa, dos de mis profesores de teatro, Vicky Hernández y Alejandro Buenaventura, fueron coprotagonistas de la película, y donde se notó que era importante que los actores tuvieran una experiencia no solamente cinematográfica, sino también sobre la escena, porque la película era un poco, de cierta manera, teatral, ¿no? Entonces eso me llenó de alegría y satisfacción. Esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, una aclaración antes de empezar. Este episodio lo grabamos antes de que Alexandra Falla fuera nombrada como la nueva ministra de las TIC. Eso es, ahora que disfruten el episodio. Gracias. El director de cine español Luis Buñuel solía insistir en que las fábulas góticas solo podían tener lugar en paisajes helados, montañosos y brumosos, con viejos castillos como escenarios, digamos en el hemisferio norte. Y el escritor colombiano Álvaro Mutis era amigo de Buñuel y alguna vez escuchó su argumento en México, donde ambos estaban exiliados en la segunda mitad del siglo XX. Entonces Mutis le respondía a Buñuel que el mal podía existir en cualquier parte y no solo en estos espacios que él decía. Y para demostrárselo, no contento con decírselo, Mutis escribió el relato La mansión de Araucaima, publicado en 1973. Buñuel ya había muerto en 1986 y no alcanzó a ver cuando La mansión de Araucaima se convierte en la película llamada La mansión de Araucaima, sin tilde, dirigida por el caleño Carlos Mayolo. La mansión de Araucaima, la película, explora el deseo, el poder, la decadencia, la clase, y de ahí es que sale el horror que puede tener la película. Desde cierto punto de vista hay algunas características del cine de Buñuel que también aparecen en la película de La mansión de Araucaima. El encierro de los personajes, los impulsos que los dominan y una frontera que puede ser difusa entre qué es real y qué es un sueño, o más bien, en este caso, una pesadilla o una mezcla de ambas. De cierta forma también la película reflexiona, pienso yo, sobre un orden cerrado y cómo se derrumba cuando se introduce un elemento externo que trastoca todas las estructuras y todas las jerarquías. Podríamos identificar, si queremos llevar la lectura más allá, una lectura ahí de Colombia, de América Latina, una metáfora de una estructura social que busca preservar su estatus a toda costa y cómo se va derrumbando con nuevos elementos y bueno, la violencia que surge de todos estos choques. En este año, en la revista Gaceta Impresa, aunque también lo pueden encontrar en la web, Sandra Romero Rey escribió un artículo llamado La casa está bien como está, en el que retoma la mansión de Araucaima y vuelve a la casa. Y es importante que Sandro lo escriba porque él fue el asistente de dirección de la película y también trabajó en el guión y conoce esta historia muy bien, estuvo en todo el rodaje. Él también desde entonces ha sido realizador, director de teatro, docente y periodista cultural. Hoy estamos con él y también con Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, para hablar sobre los 40 años de la mansión de Araucaima, su legado, su influencia, su restauración y todas esas preguntas que abrió la película y que la hacen una suerte de clásico del cine colombiano. Sandro, Alexandra, bienvenidos a Gaceta Podcast. Muchas gracias por la invitación. Alexandra, ¿qué significó para el cine colombiano La mansión de Araucaima cuando salió hace 40 años? Bueno, yo creo que La mansión de Araucaima, sin duda alguna, es una película que marca un antes y un después, porque plantea narrativamente una disrupción en lo que se venía haciendo en el cine colombiano. Sin embargo, tiene un elemento que rescato del pasado y de los inicios del cine, y es que La mansión de Araucaima
retoma nuevamente el hacer adaptaciones literarias, que en un primer momento de la cinematografía colombiana resulta muy habitual, luego se abandona esta práctica y me parece que La Mansión de Araucaima otra vez toma una obra literaria, en este caso de Álvaro Mutis, para hacer una película que rompe completamente los esquemas, no solamente estéticos de la cinematografía, sino también en términos de los contenidos que se abordan y cómo se abordan estos contenidos. Es decir, hablar del gótico tropical creo que resulta pertinente en ese concepto de disrupción y obviamente vale la pena hablar de ese tema desde lo que plantea la misma obra literaria de Mutis. Es decir, ya Mutis en toda su discusión con Buñuel, pues entra a hablar precisamente de cómo transgredir esos conceptos universales de lo gótico, tropicalizándolo y haciendo algo que creo que por allí dijo Sandro, ¿no? Metiéndole olor a guarapo y hablando y haciendo Buñuel en un contexto de 40 grados centígrados, ¿no? O sea, una cosa completamente diferente que rompe, pero que de alguna manera es súper interesante porque lo que plantea es que es posible hacer esa ruptura teniendo como referente el gótico europeo. Así que yo creo que sin lugar a dudas, todo esto que he mencionado hace que la película se convierta en un hito de la cinematografía colombiana, que además hoy es, junto con Carne de tu carne pues como todo el símbolo de Caliwood y de lo que significó Caliwood para la historia del cine colombiano, que creo que también es un elemento muy importante, no solamente pensar solo en La Mansión, sino en toda la obra de Caliwood, lo que significa La Mansión en ese contexto y lo que significa, por supuesto, Caliwood para toda la historia del cine colombiano, porque cuando a mí me hablan de hitos, de personajes importantes, de movimientos artísticos alrededor del cine, creo que sin duda Caliwood lleva una bandera impresionante en términos de lo que significa para nuestra historia. Y es un referente que además logró traspasar las fronteras y convertirse en algo que evidentemente se hizo de manera propia, eh, que de alguna manera significó además romper paradigmas frente a lo que se consideraba la crítica social, que estaba un poco más en el documental. Y aquí vemos que también hay una crítica social, bueno, que hicieron Mayolo y Luis en algunos trabajos documentales, pero desde la ficción misma empezar a plantear esa crítica y empezar a plantear todos los elementos del gótico europeo tropicalizados, me parece que es como el gran aporte de La Mansión. Ya que mencionas la categoría, el concepto de gótico tropical, entonces, Sandro, ¿cómo lo veían ustedes entonces y cómo ven el concepto ahora? ¿Cuál ha sido esa trayectoria del concepto de gótico tropical en estos 40 años? Yo no me acuerdo que se hablara de gótico tropical en esa época. Eso yo no sé quién se lo inventó, entre otras cosas. He estado por curiosidad tratando de revisar viejas publicaciones y revistas y conferencias y eso, y no sé muy bien quién ¿En hablaba del dónde gótico, apareció? dónde apareció. Hay muchos mitos que se arman y a mí me impresionan mucho porque si con cosas tan recientes se empiezan a inventar historias que no son mentiras, sino que se van aumentando dentro de mitos cotidianos y de leyendas de la creación cinematográfica, pues bienvenidas sean. Pero entrando ya en el territorio de cuándo nació el concepto, no lo tengo muy claro. Es posible que venga del subtítulo de La Mansión de Araucaima que dice Relato gótico de Tierra Caliente y que de allí hayan salido algunas derivaciones que terminaron siendo estudios y ahora se habla no solamente en Colombia sino en América Latina e incluso tesis he leído hechas en Europa donde se habla del gótico tropical que no solamente es el colombiano sino también el brasilero, el argentino, el mexicano y dentro de esto se ha empaquetado una generación de cineastas que tienen ciertos elementos comunes y que tienen que ver con el terror. Ahora, La Mansión de Araucaima no es una película de
terror propiamente dicha. Creo que coincide con una época y me parece que eso está bien delimitado en el documental que hizo Luis Ospina, que se llama Todo comenzó por el fin, que termina siendo una suerte de testamento audiovisual más que cinematográfico. Y él pues lo delimita entre el 71 y el 91. Y creo yo que todo esto nace con Andrés Caicedo, aunque Andrés no dirigió cine, solo una película inconclusa con Carlos Mayolo. De todas maneras, la obra literaria de Andrés marca definitivamente las que son las tres películas de lo que podríamos empaquetar dentro del gótico tropical, que son Pura Sangre, la ópera prima de Luis Ospina, y Carne de tu carne y La mansión de Araucaima de Mayolo, porque Andrés tenía él sí una fascinación especial por el horror, aunque la obra más famosa de Andrés es Que viva la música, que no es una novela de terror, pero sí el resto de los escritos, especialmente sus cuentos y su novela inconclusa Noche sin fortuna, pues son relatos que tienen una influencia tanto de la literatura como del cine de serie B de los años 60 y 70. La mansión de Araucaima está inscrita históricamente, cronológicamente dentro de esa época, y creo que corresponde más a la época post Andrés Caicedo. Entonces, Andrés se mató en el 77, en el 78 apareció Agarrando Pueblo, que no es precisamente una película de gótico tropical, pero Pura Sangre, que es una película del 81, 82, y La mansión, que se estrenó en el 86, ahí hay un periodo con otras películas como Valeria de Oscar Campo y algunas otras que podrían caber dentro de estos parámetros, que uno puede encontrar ahí un denominador común. Y hay una generación post-gótico tropical, como las películas de Oscar Campo, las películas de Jorge Navas, que tienen que ver con el terror también y que de alguna manera podrían equipararse. Pero La mansión creo que es una película sui generis y es una película que tiene sus características específicas, que me imagino que es de eso que vamos a hablar ahora. Claro, justo en la parte del terror o del horror en la película, me parece fascinante que sin duda pues no es una película de horror al uso, y diría uno que ese horror sale de las relaciones sociales de alguna forma, de esas jerarquías, de cierta interacción social estancada que se desacomoda cuando entra la muchacha y que se vuelve caldo de cultivo para la violencia. Puede ser incluso un horror que no requiere nada extraordinario, sino simplemente la movilidad de ciertas jerarquías sociales que estaban anquilosadas, o así es como lo siento yo cuando la veo. ¿Cómo ven ustedes esa parte del horror o de lo que pasa en la película en esa línea? Yo creo que La mansión es una fábula y como fábula permite múltiples interpretaciones. Yo no creo que esa fuera la intención inmediata de Mutis, que era un aristócrata y que era una persona que le interesaba otro tipo de urgencias más relacionadas con la literatura, pero sí me parece que hay en La mansión muchos elementos que permiten desde una mirada política, desde una mirada social, desde una mirada puramente poética, y eso la hace pues doblemente encantadora. Yo estuve investigando después de que trabajamos en el rodaje. Yo fui asistente de dirección de la película y trabajé en la adaptación del guión. Y después de que la película incluso se estrenó en el 86, vi una de las películas mexicanas de Buñuel. Buñuel hizo 32 películas y de esas 32 por lo menos la mitad las hizo en México. Y una de ellas, muy poco conocida, se llama Susana, Carne y Demonio, del 55. Y esa película es la historia de una muchacha, una femme fatale que llega, campesina, que llega a una hacienda y enloquece a todos los hombres y todos se enamoran de ella. Y pues esto es el mismo punto de partida de La mansión. Yo no sé si eso lo hizo consciente o inconscientemente Mutis, pero allí había un elemento con una película que no tiene nada que ver con el llamado gótico tropical, pero que sí tiene que ver con esa edad de oro del cine mexicano en la cual tanto Buñuel como Mutis tuvieron que ver generacionalmente. Lo que uno vive viendo La mansión es un tema de la tensión y la desestabilización que genera la llegada de esta mujer. Y obviamente uno podría tener lecturas de desestabilización de las estructuras sociales, del rol que juega cada personaje dentro de la casa, pero quería señalar que me parece súper interesante también hablar en este tema de 40 años después, hablar de cómo los procesos de restauración
de alguna manera lo que soportan son procesos también de investigación de ese tipo de materiales. Y evidentemente comparto con Sandro que no necesariamente una película fue hecha con una intencionalidad A, B o C, pero las lecturas posteriores que puede tener la película y lo que de alguna manera significa el contacto con quien ve la película, con el público de la película, con los investigadores de la película, pues sí puede traer consigo una cantidad de lecturas que, que me recuerdan a una entrevista de Gabo en donde le decían qué quiere decir el gallo en el contexto de la obra del coronel no tiene quien le escriba. Le hacían una pregunta y él decía como, no, no sé, no, Es un gallo. es un gallo, o sea, no quise decir nada. Y siento que pasa mucho con la cinematografía, obvio. Los procesos de restauración implican que hay una segunda lectura que no tiene que ver solamente con el momento en el que se hace la película y en el que la película se ve y se vive en un contexto histórico, en este caso mediados de los años 80, sino que posteriormente comienza a tener unas lecturas que por supuesto tienen unos elementos distintos, porque ya hay un momento diferente del cine colombiano, porque ya hay un momento social distinto en el país. Entonces, a mí eso me parece quizás de lo más interesante, ¿no? ¿Qué tipo de lecturas pueden tener, no solamente desde la subjetividad, en donde yo te digo, veo la tensión, veo la desestabilización, veo las pasiones humanas como un motor fundamental de la película, que llegan pues todos los desenlaces y toda la trama que la película tiene, pero más allá de eso es la visión que después se tiene desde la perspectiva de la investigación, ya con conceptos, como decía Sandro, no tengo ni idea de dónde salió el concepto de gótico tropical, pero tú encuentras casi que todas las tesis y los trabajos refiriéndose al asunto. También quizás por estos elementos que tienen que ver con la charla Buñuel-Mutis, que origina como este reto de escribir esta novela en otro contexto. Pero quería subrayar eso, ¿no? Es decir, cómo los procesos de restauración implican que esa película sea vista 40 años después con unos contextos sociales y cinematográficos y académicos también completamente diferentes que implican, desde mi perspectiva, un enriquecimiento de la película, ¿me entiendes? Porque son distintas formas de leerla, de asumirla, de entenderla, que no necesariamente tiene que ver con el origen mismo de la película o con la intencionalidad misma de la película en términos del guión, de la dirección, que es, digamos, otro elemento del que, por supuesto, sí nos habla muy bien Sandro, porque fue protagonista de ese proceso. Las lecturas posteriores son como otro mundo, otro universo, que no necesariamente siempre coinciden con esa intencionalidad original. Cuéntanos más, Alexandra, de la restauración y sí, del resultado final, cómo hicieron para que todas estas preguntas resultaran en la película restaurada. Esta película tiene unas ventajas, diría yo, en términos de su restauración, porque es una película que contó con un acompañamiento dentro del proceso de restauración. Hay dos posibilidades de restaurar una película: con los protagonistas y quienes fueron parte del hacer de la película, o sin ellos. Obviamente, cuando estamos hablando de los primeros periodos del cine colombiano, del cine silente, pues no tenemos la opción de que esté el director de fotografía, de que esté el productor, de que esté el director, sino que simplemente se hace un análisis, un estudio de los momentos históricos, del tipo de película que se utilizó, digo, para determinar color, luz, que es el trabajo que se hace posterior a la captura digital en el proceso de restauración. Y el otro, pues que es la maravilla, que es poder contar con quienes estuvieron en la película. Básicamente la restauración implica tres grandes momentos: un momento del alistamiento del material, es decir, de tomar los soportes, en este caso 35 milímetros, hacer una limpieza de esos soportes, hacer una conformación de los rollos, hacer, por ejemplo, una restauración manual en el caso de que haya rupturas de la cinta o que haya
o que haya, por ejemplo, problemas con la perforación de la película misma, que no permita que se pueda hacer la captura de una forma óptima. Luego viene la captura digital ya como tal de la película y luego sí el proceso de restauración. Nosotros generalmente a la parte del proceso que invitamos los protagonistas es al proceso de restauración digital una vez se ha hecho la captura. Y uno encuentra cosas muy interesantes. En este caso particular de la mansión, hay que decir que el proceso contó con la participación de Luis Ospina y de Rodrigo Lalinde, que había trabajado en la fotografía y que para nosotros es súper, quizás es uno de los personajes más importantes, ¿no? Director de fotografía y director de la película, porque ellos sí tienen en la cabeza cómo querían que se viera la obra original y el proceso de restauración digital, el trabajo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano es hacer que la película se parezca lo más posible a la original. Entonces allí tuvimos la compañía tanto de Luis como de Rodrigo, que estuvieron en el proceso de restauración digital y que pueden opinar sobre la luz, que pueden opinar sobre el tema de la colorización, que es súper importante, que obviamente tienen que ver con cómo se ve finalmente la película restaurada y si se parece. Yo recuerdo algunos comentarios que les he oído, sobre todo a los directores de fotografía, esa luz no es la de la ciudad X, Y o Z, esa luz no es la luz que estaba en ese momento, no se parece. Entonces creo que ese aporte en este caso es muy importante porque contó con ellos dos y porque la película en ese momento se restaura en Full HD en el año 2012 y se masteriza posteriormente en 2K. Así que hoy tenemos una película restaurada en muy buena calidad. Muchas veces los directores y los directores de fotografía se sorprenden cuando ven la película restaurada porque, por ejemplo, también he oído frecuentemente al director de fotografía decir, la restauración digital potencia el trabajo de la fotografía. Es decir, algo que de pronto no se veía en ese momento, hoy realmente se potencia y se ve muy bien el trabajo de fotografía que puede tener una película. Así que esta restauración llevada a cabo en el 2012, pues es una restauración que realmente nos permite hoy tener una muy buena copia y una copia que evidentemente se ha convertido en un insumo muy interesante, no solamente para reexhibirla, sino también para hacer trabajos de investigación alrededor de la mansión y poder hacer un análisis en todo ese contexto que mencionaba Sandro de lo que significó este conjunto de películas de estos personajes que lideraron todo este movimiento y que pudieron allí plasmar lo que era su visión cinematográfica en ese momento. Sandro, a propósito de lo que dice Alexandra, para mí creo que una de las virtudes principales o de los logros principales de la película es la atmósfera que crea. Esa atmósfera sudorosa de vegetación exuberante, un calor que sofoca, cuerpos eróticos y al mismo tiempo el erotismo se vuelve como parte de la amenaza que está rondando. Entonces sí, más allá de, ahorita que volviendo a dónde está la parte gótica o la parte de posible horror, para mí hay algo como en la atmósfera que crea una textura difícil de describir, pero que siento ahí cuando veo la película. Me pregunto cuál fue la discusión que había en el equipo o si Mayolo dijo algo, usted percibió algo sobre construir, más allá del argumento, un clima, una atmósfera, esa sensación que uno lo ve y ya se siente sudoroso al ver la mansión de la Araucaima. Bueno, yo tengo muchísimos recuerdos de la mansión de Araucaima y es una lástima que la vida ya no me alcance para escribir todo lo que podría escribir sobre esa película porque realmente fue un conjunto de acontecimientos y se juntaron los planetas para que sucediera algo muy importante. Primero hay que pensar que las películas, una cosa es la fecha de estreno y otra cosa es la fecha de su rodaje. La película se estrenó en el 86, pero se rodó en el 85. Y el 85 fue el año de Armero y el año del Palacio de Justicia. Es decir, Colombia Pasaron mil estaba, cosas. y nosotros estábamos en un búnker creativo en Cali. Paradójicamente, el 85, que fue uno de los años más trágicos de la historia de Colombia, para mí fue uno de los años más felices. Creo que habíamos consolidado un equipo de trabajo y estábamos metidos
de lleno en sacar adelante esa película. Entonces eso tiene ahí como una característica particular. Y lo otro es que el grupo que estábamos trabajando en la mansión, que era un equipo relativamente pequeño, todos éramos colombianos y casi todos éramos caleños también. Entonces se había conseguido una hermandad de que todo ya lo podíamos hacer entre colombianos, porque en las películas anteriores se contrataba al director de fotografía, se contrataba al sonidista, e incluso el que iba a ser el director de fotografía de la mansión de Araucaima era Gabriel Berestain, que era un mexicano que había sido el director de fotografía de Carne de tu carne, pero que por esas venturas del destino él no pudo, y Rodrigo asumió prácticamente la primera dirección de fotografía de su primer largometraje, y Mayolo estaba muy nervioso justamente porque era un salto al vacío, y Rodrigo, muy valiente, él dijo: déjenme hacer la película con un tipo de iluminación que era sui generis en ese momento. Él acaba de trabajar en un taller con Néstor Almendros y quería hacer un tipo de iluminación que justamente enfatizara lo tropical, enfatizara la luz del Valle del Cauca, y encontrara a través de una iluminación reflejada con espejos. Era un tipo de iluminación muy extraño que cuando vimos los primeros rushes, era la época entre paréntesis en la cual había que esperar a que llegara el batería, porque uno no veía, no había ni siquiera un video assist, todo era sorpresa. Confiar en que las cosas se estaban haciendo bien. Y por fortuna la fotografía de la película fue estupenda, pero fue un riesgo, ¿no? Fue un gran riesgo, y cuando yo veo la película restaurada, yo le agradezco al siglo XXI lo que ha sucedido con la restauración de las películas. Creo que lo más importante que tiene este caótico siglo XXI es la digitalización y la restauración del cine, y me parece que La Mansión es un muy buen ejemplo, porque ver la película es como ver, como si fuera una película contemporánea. Es impresionante ver todo lo que se ha conseguido, y eso que tú estás destacando con respecto al sudor, a la luz, al erotismo, todo eso estaba calculado en la copia original en 35 milímetros, y cuando se filmó en 35 con estas cámaras mamotréticas, con dollies y con nagras y con estas cosas que ya no se usan, me parece que da muy buena cuenta de lo que se consiguió. De eso fue una pequeña batalla de 8 semanas. Ahora estoy viendo que los rodajes duran 4, cosa que no sé si eso es bueno o es malo, pero La Mansión fue una cosa de 8 semanas intensísimas, ¿no? Donde estábamos encerrados tratando de sacar adelante esta película con un presupuesto básico, y donde todos nos pusimos la camiseta para que la película saliera adelante, y donde para mí, que venía y vengo y seguiré estando en del mundo del teatro, era tratar de ganarle una fraterna batalla a Mayolo y al mismo Ospina, que no creían que la gente de teatro, o no les gustaba que la gente de teatro participaba, porque existía esa polémica que todavía existe ahora de si los actores deben ser naturales o artificiales, y resulta que los artificiales pues eran necesarísimos, porque esta era una película de personajes, ¿no? Y para mi grata sorpresa, 2 de mis profesores de teatro, Vicky Hernández y Alejandro Buenaventura, fueron coprotagonistas de la película, y donde se notó que era importante que los actores tuvieran una experiencia no solamente cinematográfica, sino también sobre la escena, porque la película era un poco, de cierta manera, teatral, ¿no? Entonces eso me llenó de alegría y satisfacción. Podría seguir mucho más, pero pues dejemos la cosa por ahora ahí. Yo quisiera acotar algo frente a lo que dice Sandro, que me sucede con La Mansión de Araucaima y que me parece súper interesante luego de verla restaurada, y que no sucede con todas las películas, y es que es una película que yo siento que no envejece. Hay películas que las ves ya restauradas y la narrativa, todo lo sientes como ya viejo, y en La Mansión no pasa eso. Es increíblemente, no sé si por su carácter precisamente disruptivo, una película que uno ve hoy, la ve restaurada y siente que puede estar viendo una película del hoy. Y eso me parece que también es súper interesante de La Mansión, y por supuesto de los procesos de restauración, en donde claramente una vez restaurada la película, uno puede tener esa sensación o no de esta película ya está muy vieja, los diálogos, las formas, o la misma manera de hacer cine, ¿no? Que uno dice: esto ya no se usa", pero la película sí creo que fue tan disruptiva que hoy realmente no es una película que uno vea como una película vieja. Sandro, cerremos con eso que plantea Alexandra. Digamos que está la cuestión de estos 40 años que han pasado, y podemos hablar de
Y Alexandra lo mencionaba al principio, la influencia que ha tenido la película en el cine colombiano desde entonces, ciertas preguntas que abrió, ciertas posibilidades que descubrió o caminos que sugirió que incluso si no alcanzaba a llegar en ese momento, luego otras personas cogieron ese testigo para seguir avanzando por ahí. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál ha sido ese impacto y esa influencia de la Mansión de Araucaima en el cine colombiano o en las artes colombianas, si se quiere, desde 1986 hasta hoy? Yo creo que la mansión de Araucaiba corresponde a lo que podríamos denominar el periodo Focine. Y lo interesante del periodo Focine es que fueron 10 años largos en los cuales se consolidó la obra de una serie de realizadores que no tenían denominadores comunes. De repente, Ospina y Mayolo, por lo que eran de Cali, habían trabajado juntos, tenían Elementos comunes. coincidencias, pero aún con ellos, yo creo que cada uno forjó sus propios fantasmas, ¿no? Y si uno mira el cine de Pacho Norden, de Camila Lobo Guerrero, de Lisandro Jorge Duque, que Alitriana, está de ahí Lisandro también. Duque, de todos los directores que sacaron sus largometrajes y casi todas sus óperas primas son muy diversos. Y La Mansión de Araucaima es una película muy particular dentro de todo el entorno. Además, porque fue una película de encargo, no fue una película que Mayolo propuso, sino que fue una película que después de hacer Carne de tu carne y que Julio Laciregui y Philip Priestley se ganaron un premio de guión en ese momento, existía la figura de premiar guiones, pero luego ¿qué se hacían con esos guiones? Entonces, María Emma Mejía, que era la gerente de Focine en esa época, ella propuso que ese guión se filmara, que no se quedara ahí en un cajón. Entonces, viendo que era una película que tenía elementos comunes con el cine de Mayolo, se le propuso a él para que lo hiciera, pero fue muy curiosa también la relación de Mayolo con Mutis, porque nunca se vieron, sino que todo era por teléfono, y también el hecho de incluir actores brasileros que habían trabajado con Glauber Rocha, que era un director que nos encantaba en Cali en esa época, y poder que Mayolo hubiera podido traerlos y trabajar con José Leugoy y con Antonio Pitanga fue una cosa muy especial. La película tiene una pátina muy particular que fue muy bien reconocida incluso en Brasil cuando la película se estrenó en el Festival de Río. Era una película que no se parecía a nada, Nada. ¿no? Sino que estaba inaugurando una manera y que al mismo tiempo era una película de un cinéfilo. Uno encuentra ahí muchos guiños, ¿no? Hay guiños a Buñuel, hay guiños a Glauber, hay guiños al cine de serie B, hay guiños a muchas cosas, hay guiños al mismo cine de Mayolo. El guión como se escribió además, o como se reescribió, porque el relato de Mutis original no tiene diálogos, había que poner a decir estos personajes algo que no se saliera del espíritu de la literatura de Mutis, pero que al mismo tiempo correspondiera al universo de Mayolo, y eso fue muy gratificante, Interesante. todo ese proceso. Me parece que la película, si algo le aporta al cine colombiano contemporáneo, al cine colombiano posterior, es que se convirtió en una película de culto. Yo creo que La Mansión y Agarrando Pueblo son películas que todavía la gente las ve, todavía las películas las invitan a festivales cuando se hacen retrospectivas, que eso es en esta época en la cual el cine tiene una vida muy corta. Estas películas que han durado más de 40 años, pues ya ocupan un lugar dentro de la historia, no solamente del cine colombiano, sino del cine latinoamericano, y eso es muy gratificante verlo 40 años después. Yo acabo de publicar un artículo para la revista Gaceta del Ujú. Ministerio de Cultura de Colombia, porque quise ir a buscar la casa donde se filmó La Mansión, porque me han contado una cantidad de historias, y lo que descubrí pues es como para hacer otra Otra película, película. fue muy emocionante encontrar la casa todavía en pie, ¿no? Casi abandonada, pero todavía estaba en pie y con una historia que pues se los dejo para que la lean porque es fácil de Sí. conseguir el texto, pero que da cuenta de cómo pues los mitos terminan generando nuevos mitos, ¿no? Yo estoy segura que hacemos una exhibición de la Mansión de Araucaima y llenamos completamente. A nosotros nos sucedió, no pudimos hacerlo con la mansión por el contenido, pero nos sucedió con Pura Sangre. Creo que el memoria activa más importante que ha tenido la fundación fue con Luis y Pura Sangre. Y tuvimos en el parqueadero de la Fundación Cine Bajo las Estrellas casi 200 personas viendo Pura Sangre. Entonces son evidentemente películas que se convierten en películas de culto y que es muy interesante ver esas reapropiaciones de esa
memoria audiovisual que hacen los jóvenes hoy. Lo más curioso fue que esa exhibición de Pura Sangre, que insisto, no pudimos hacer La Mansión por el tipo de contenido, es que toda era gente menor de 30 años. Y eso me pareció fascinante, es decir, ver gente joven conectada con esa memoria audiovisual. Por eso estamos haciendo además todo este trabajo como de 40 años de trabajo con películas que cumplen 40, con películas que cumplen 100 y cómo se conectan con las nuevas audiencias. Si quieren leer el artículo de Sandra Romero, ahí se lo dejamos en la descripción, se llama La casa está bien como está, o la pueden buscar en gaceta.com. Alexandra, Sandro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.com. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.